Chele. Estoy aquí acomodándome. He estado un par de meses un poco, solo por comentarles de mí, con una incomodidad gástrica. No tengo dinero, pero ahora sí sé que se muere uno si no tiene plata para comprar medicina. Se lo voy a explicar. Es parte de todo un escenario. Me hice una colonoscopía y aparecí con unos, se llaman hemorroides grado 2B internas. Bueno, el problema es que no, entre comillas, no es nada, pero ha causado problemas estomacales desde hace 4 meses, pero ese no es el problema. Que para curarlo, o sea, tengo cura, menos mal que no es cáncer, pero menos mal que hay cura. Pero las pastillas, tengo que tomarme 4 pastillas diarias. La caja de esas pastillas vale 1000 quetzales, tiene 20 pastillas y tengo que tomarla durante 4 meses. Y es plata, es mucha plata. Y el tema es que es una medicina que no hay ni genéricos, o sea, hay en los temas de la medicina temas, pero yo les pongo de ejemplo este caso que personalmente tengo, a la pobre gente que pudiera tener este mismo escenario que yo tengo. Carísimo. Y vuelvo a repetir, yo no tengo pisto, sino vivo pues al día, pues, pero se puede imaginar que, bueno, y todavía me llama el médico de España, de la Complutense, y me dice que no, que tengo que tomar el doble. O sea, si eran 30,000 quetzales de medicina, no estoy exagerando, pero sí son 16,000 quetzales, el doble. O sea, tengo que gastar en 4 meses 30,000 quetzales para poderme curar. Es solo para que lo vean. No para que se apiaden de mí, por supuesto. Con toda la actitud, Lick. Sí, es que pensarán que estoy contando porque me... No, estoy bien, Ya estoy van a bien. empezar las donaciones, no se preocupe. Alguien me decía, bueno, les quiero comentar que este tipo, según los razonamientos que me dio la medicina española, es que lo que tengo es el resultado de un rechazo a enfermedades graves. O sea, que estoy dispuesto hasta a matarme a mí mismo en el rechazo de lo malo que me pueda venir. O sea, es una sobreprotección. Se pueden imaginar. Y entonces, esa es la disposición que, que tengo ahí. Bien, vamos a adelantar un poco y porque me quiero quedar estacionado con el tema de los grupos. Ya adelanté bastante con la otra clase, no sin antes, pues, adelantar acá lo que hemos venido estudiando. Y quiero volver a caer que yo puedo rellenarlos a ustedes como pavo, con leyes ordinarias de derecho laboral, como pavo, expertos. ¿Y para qué han servido esas leyes? Es la pregunta. ¿Para qué le ha servido al país esta legislación? ¿Para qué? Entonces resulta que aunque tengamos todo el agotamiento de saber procedimientos, etcétera, etcétera, la, la política agraria o el concepto de la cátedra dejaría de ser eso, un concepto, ese histrionismo científico de la idea que tenemos. Porque si nos metemos a ese pragmatismo
diría yo a ustedes, léanse del artículo tal al artículo tal, el otra ley el artículo tal a la otra al artículo tal, y ustedes estarían llenos, como que es pavo de relleno. ¿Y el país qué? ¿Qué me saco yo con que ustedes sean expertos en cada una de estas legislaciones ni ustedes para que terminen de hundir el país? Lo que quiero decir con esto es que la dogmática agraria es la que debe de prevalecer. Y la dogmática agraria consiste en que nosotros tengamos muy claros los principios del derecho agrario. Ahorita los voy a enumerar. Pero yo les venía explicando, por ejemplo, cuando venimos trasladando toda la historia, llegamos al momento estructural a hablar precisamente de la Revolución de Octubre, que ahí nos quedamos. ¿Y qué significa precisamente esa tarea de la Revolución de Octubre? ¿Qué es el contenido y la esencia de esa Revolución de Octubre? Y váyase más, ¿por qué? ¿Por qué se termina, o más bien dicho, cuáles fueron las circunstancias efectivamente el que se diera una invasión? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cuáles fueron los contenidos que marcaron precisamente que lo que veníamos definiendo dentro de la hegemonía formal del republicanismo? Porque eso es importante entenderlo, ahí lo volvemos a repetir de nuevo. La independencia no generó más que la continuidad de lo que se traía de los 300 años de la colonia. Y la independencia lo que generó ese marco formal de que por lo menos ahí estamos hablando que ya tenemos 3 poderes. Y aunque la definición y el concurso, entre comillas, democrático y de prevalecerse en el poder eran de los mismos criollos. Pero ese escenario metodológico se viene dando porque los mismos fraccionamientos de la economía agraria y las distintas rivalidades económicas entre los poderes hegemónicos exigían un respeto en ese equilibrio, entre comillas, formal que se maneja en términos republicanos. Pero una amenaza al sistema, hay una unidad imposible. Sin embargo, el concepto de la Revolución de Octubre trajo un avance social, un avance científico de todos los componentes culturales del mundo. De los avances culturales del mundo. Y entre esos avances culturales del mundo, pues viene un personaje cuya imagen hoy por hoy es un latinoamericanista profundo y que muy pocas personas lo conocen como consecuencia que la Guerra Fría, o sea, ¿alguien sabe lo que es la Guerra Fría, compañeros? Muchos hablan de la Guerra Fría y yo estoy convencido que muchos no saben qué es la Guerra Fría. Sí, profe. Han oído de la Guerra Fría, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Quién entendió por Guerra Fría, compañeros? Fue más que una especie de guerra como ideológica y también que fue estratégica porque, por ejemplo, Estados Unidos quiso gobernar ciertas partes del mundo y extender el capitalismo a esas partes, y en otras el socialismo se extendió y, por ejemplo, está la división entre las dos Coreas, y también Estados Unidos quiso conquistar Vietnam imponiendo el capitalismo. Y al final, pues, más que todo una lucha de imponer un sistema económico. Gracias, Denilson. Le voy a decir lo que le dije a la clase anterior. Por usted van a ganar todos, oye. Va a ser el responsable de que todos van a sacar 100. La respuesta
es bien profunda en el sentido de que se impuso al occidente, o sea, nosotros somos occidentales, ¿de qué cuentan? Al occidente, una profunda definición, los alcances de un sistema de libertades, de propiedad privada, y que todo aquello que atentara contra la libertad individual, como el comunismo, lo otro era detestable, era reprochable. Entonces, se da en toda esta definición histórica durante tantos años un compromiso ideológico de los estados y de las sociedades en términos de educación primaria, secundaria, universitaria, en función de la misma doctrina de la Iglesia. O sea, se marca todo un escenario cultural que hace que nosotros pensamos, porque hemos sido sometidos a toda una cultura para ganar una guerra ideológica, como decía el compañero, ganarle. ¿Se puede? Ese marco teórico de ganarle al comunismo generó en nuestro país, por ejemplo, 36 años de guerra, donde murieron más de 300,000 guatemaltecos. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho agrario? Sí, vamos a hablar del derecho agrario, que tiene que ver porque ahí se revisó precisamente una propuesta estructural como lo fue el decreto 900, ley de reforma agraria en este país. Y fue ese escenario de transformación lo que dio lugar a que se aplicara una invasión o una intromisión total. Antes, como nadie se había esperado en nuestro país o en América Latina, para frenar el desarrollo agrario. Porque eso fue frenar el desarrollo agrario. Entonces la Guerra Fría nos ha metido durante ¿cuántos años? Aún la educación universitaria. Yo decía, y aquí eso me quiero caer, en la clase anterior que tuve la oportunidad de ser catedrático en la Escuela de Ciencia Política, y por cierto que los voy a invitar, que tengo la otra semana una exposición en la Escuela de Ciencia Política, y los voy a invitar para que ingresen sobre el tema de la judicialización de la política en los últimos tiempos en Guatemala. Va a estar muy interesante, es una discusión con otros colegas, y es efectivamente esto. Fíjense lo que estoy hablando, el derecho agrario metido en política, y no es la... ¿Cuál es el grave problema de la nación? Yo les puse a ustedes en el pizarrón, allá, 4 círculos, y les expuse que en el primer círculo, en una unidad productora capitalista, ¿cuánto lo dividimos esa unidad productora capitalista? Lo dividimos en 2 partes. Una unidad productora capitalista moderna y una unidad productora capitalista conservadora. Exactamente. Yani, ya vamos a hablar de ese tema, Yani. Volviendo otra vez. ¿Cómo diríamos? Alguien me está aquí quitando la atención. Bueno. ¿Cómo decía históricamente el derecho y el derecho agrario? Me recuerdo yo que llego con toda la ilusión, en un catedrático joven, no sé si ya me había graduado, no me recuerdo, pero no, creo que ya había cerrado, ya estaba dando clases. Y yo me recuerdo, como era la época de la guerra en la universidad, en la facultad, pocos catedráticos nos quedamos con responsabilidad de ciertos cursos.
La mayoría se fue al exilio, otros dejaron la universidad. O sea, se practicó en nuestro país una política, y eso lo hablamos con mucha gente. En Guatemala no solamente se practicó el genocidio, sino se practicó lo que se conoce también como el democidio. Y el democidio también es un delito de lesa humanidad que lo que pretende es desaparecer un pensamiento político o una definición ideológica de sociedad. Entonces aquí cualquier cosa era comunista y cualquier cosa era matar, desaparecer, secuestrar, torturar por el pensamiento, por expresarse ideológicamente. Y la Guerra Fría eso fue. ¿Ya? Una lucha por la espalda, una lucha cobarde, una lucha no de frente. El maniquear monigotes, el tener títeres en la sociedad para generar todas estas condiciones de represión. Y entonces, cuando yo les hablo de la Guerra Fría, es, solo por poner un ejemplo, sí, es decir, el concepto del democidio fue para acabar un pensamiento político. Aparte es el genocidio y aparte es el etnocidio. Pero en Guatemala se practicaron los tres. Y tiene que ver con la tierra. Tiene que ver con el tema agrario. Ese concepto. Pero lo que quería era en el marco, que como estamos hablando del curso, cómo cuando llego yo a la escuela y me topo en el curso de Historia de las Ideas Políticas, que tengo que hablar de pensamientos de grandes clásicos en el mundo. Pero yo llevaba mi idea, ¿y por qué no voy a hablar de la Revolución de Octubre? ¿Y por qué no voy a hablar del social espiritualismo del doctor Juan José Arévalo Bermejo? Y resulta que hasta el día de hoy, ese pensamiento lo tenía desaparecido totalmente la Universidad de San Carlos de Guatemala y el sistema político del país. Desaparecer, a menos eso latente que hemos tenido los universitarios, especialmente los sacarlistas, de estar celebrando la Revolución de Octubre, estar celebrando el 1 de mayo, ha dejado y ha marcado de que no nos hemos olvidado de que han habido en la lucha de los pueblos escenarios que le han permitido tener una visión diferente a este ostracismo, porque esto se le llama ostracismo político. Somos una ostra. Pero ese pensamiento, y vale la pena hoy discutirlo, porque hoy tenemos aquí al hijo del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Yo no lo conozco personalmente. Y sé que lo tienen que dejar a tomar posesión. Y sé que esta pandilla de personajes ahí en el Ministerio Público y del organismo judicial quieren continuar en esta hegemonía absurda de convivencia de nación sin atender esos cambios estructurales que los hemos venido analizando cuando hablamos de la estructura agraria de nuestro país. Nosotros hablamos de ese primer bloque de una unidad productora capitalista moderna y dijimos que los trabajadores, todos, absolutamente todos, estaban dentro de la órbita del capitalismo moderno, aceptando las leyes laborales, atendiendo... sí, de Nilsson. Al final creo que esa lucha ideológica fue un poco tonta porque, o sea, prácticamente se aprovecharon de la ignorancia de las personas e impusieron el sistema capitalista. Y al final este sistema es como que
los más beneficiados son los ricos, el trabajador es sobreexplotado, no tiene, o sea, tiene sus derechos, pero muchas veces no son respetados sus derechos humanos y al final la salud mental sí está por los suelos, salud física. Y o sea, es un sistema que al final es como un castillo de naipes, solo va cayendo por sus propios vicios. Totalmente de acuerdo de Nilsson. Apoyando lo que dice ahí de Nilsson. Salió en la clase anterior que, bueno, que me iban a apoyar para la manifestación del 20 de octubre, pero eso lo vamos a hablar posteriormente. Porque esa definición, por ejemplo, hoy, no es que este señor que vaya a gobernar y que lo tienen que dejar gobernar, vaya a ser superior o igual que el papá. Eso no es el marco. No es las mismas condiciones que en aquella época. Sin embargo, hay una esencia que no la podemos permitir dejarla por un lado. Él es hijo de un gran varón, de un talante latinoamericano, que en su conjunto la Revolución de Octubre cree lo que nos trajo. Porque aquí vamos. Yo ahorita, donde estoy ya incluyendo el curso es, ¿qué propuestas tienen ustedes para desarrollar agrariamente a Guatemala? ¿Qué? Cuando él viene a Guatemala, viene porque ha habido un avance sociológico, un avance del derecho, un avance, bueno, de rebosamiento mundial, y él trae una cultura espléndida donde su planteamiento económico era una apertura a la economía social de mercado. Ese concepto individualista que el capitalismo, la libertad, ese valor individual, claro que uno tiene que tener esa libertad de ser libre individualmente, pero hay libertades colectivas, que es la colectividad la que permite. Y la colectividad también puede decidir la economía que quiere para su sociedad. Por eso se habla que el derecho agrario tiene que ser democrático. ¿Por qué tiene que ser ese engasamiento histórico que nos han vendido los neoliberales a través de la Guerra Fría e impuesta culturalmente? Fíjense, les hablaba en la clase, siempre tengo ese marco referencial de la clase anterior, porque este señor Colón, el esposo de la señora esta, doña Sandra, me llama la atención este recordatorio porque desde la época del 63 se obligó a que las fincas de este país en su totalidad, el 10 tenían que producir agricultura para garantizar la soberanía alimentaria, el 10% de las fincas. Esa disposición agraria en el INTA jamás se llevó a cabo. No hubo uno solo que la cumpliera. Nunca. Y siempre se les recordó que no habían cumplido con ese detalle. El Estado no estaba obligando desde cuántos años, pero vino Colón, entre comillas, con esta porquería de proyecto político de llamarse de izquierda. ¿Qué pasa? En la época de Colón, esa norma la revocaron. La sacaron del sistema ordinario. Se desobligaron ahora formalmente a los mismos. Y antes había ese tema. ¿Qué es lo que aprendimos, por ejemplo, en ese escenario? De los 108,000 kilómetros cuadrados. ¿Qué aprendimos? Que hay 33,000 kilómetros. Que nos lo dividimos mitad, mitad. Una mitad para 20 familias y la otra mitad para 7 millones de personas.
Entonces, esa valoración agraria formal del capitalismo moderno, cuando nos topamos precisamente para poder explicar el social espiritualismo del doctor Arévalo, que como les dije, ahí nos trajo el código de trabajo. Vaya, el código de trabajo. Eso no nos lo regalaron Arzú, ni Cash Luna. El código de trabajo es sangre de pobres, de guatemaltecos, de lucha, de guerra. No es porque la regalaron los diputados. Ustedes disfrutan del esfuerzo de sangre de muchos guatemaltecos al tener un código de trabajo, al tener un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al tener la carretera al Atlántico, el puerto Santo Tomás de Castilla, me canso de decirlo, las escuelas tipo federación, vaya, el manejo de la autonomía universitaria, ese valor de la autonomía es bien importante. Yo ahorita estoy defendiendo y ya sacamos ahí que le indaguen penalmente al gerente general de una hidroeléctrica en Río Hondo, Zacapa, porque desde hace 25 años se quitó un río y desde hace 25 años la municipalidad no puede entrar ni a las veredas ni a las orillas del río porque esto la tienen circulada. Ni siquiera la municipalidad puede administrar su territorio en términos autonómicos. La autonomía universitaria. Muchos creen, los formalistas creen que la autonomía universitaria es porque se reúne el consejo, hacen ahí una definición formal y creen que el tomar ese tipo de definiciones formales es la autonomía. Por supuesto, que yo no diga que no tengan los elementos esenciales para generar financieramente una autonomía que no lo es, pero que al final de cuentas la verdadera autonomía es lo que tenemos los guatemaltecos y pero especialmente el maestro y los estudiantes para redefinir y comprometer, por ejemplo, en el caso de este curso, que hemos hablado de que uno de los principios también de este curso es que es real y objetivo. Y lo que hemos hablado son temas de la realidad histórica de nuestro país, cómo se ha venido desarrollando el tema agrario. Bueno, ya llegamos a la Revolución de Octubre y ya planteamos cómo es y que no ha cambiado la estructura agraria en encontrarnos en estos bloques de las unidades productoras capitalistas. La primera, dijimos, es porque aceptan la tecnología de punta, aceptan los compromisos alcanzados por la sociedad, pero la segunda postura, ay no, el campesino no sabe leer y escribir, el campesino no tiene preparación para el trabajo, solo con las manos, cortar café, usar el machete. Ahí no hay escuelas, no hay hospitales, no hay salarios los 12 meses del año. ¿Por qué no dijimos que se llama esto un país semicapitalista o semidesarrollado? Por eso, porque estos no le tienen salarios a la gente. La producción que se tiene, y ahí venimos a caer otra vez. Les hice un ejemplo la vez pasada. Nosotros producimos 3.5, casi 4 millones de toneladas métricas de azúcar. Y en los Estados Unidos no la permiten entrar la pesada, tienen que irse por toneles, porque ellos aprovechan pagar mano de obra, o sea, tener empleada a su gente pesando azúcar. Cuando nosotros debiéramos de pesar el azúcar y ganar más pisto, no nos permiten pesar el azúcar. No nos permiten ni siquiera clasificar las tierras raras que sacan. O sea que nosotros no producimos más que la materia prima y ya no generamos más. Ahí se acabó. Solo valoramos esa economía primaria, pero ya no hay más. Fíjense que nosotros económicamente, financieramente,
Creo que el PIB anda ahorita por el 6.5. Dice que hay una capacidad económica en este país que seguramente todos los que estamos aquí enfrente, todos, tenemos que tener 20 quetzales mínimo todos los días, que nos sobre. De acuerdo al Producto Interno Bruto, tenemos visto. ¿Y qué es este maquillaje del Banco de Guatemala? Es que meten las remesas a la economía total del país como que aquí produciéramos efectivamente como que las remesas fueran parte de la producción económico-industrial del país y se tiene eso como un fundamento económico y se presume en cualquier parte del mundo de que ha subido la economía, pero es porque tenemos bien claro la definición hoy de que es precisamente por las remesas. Y es cierto lo que dice ahí ese comentario que hacen los compañeros. Si ustedes ven la liberación de los pueblos de África es precisamente por quitarse esa imposición de la extracción de sus minerales sin dar nada a cambio. Yo les decía la pasada ese caso de Níger que hoy está muy sonado en África, los nigerinos alimentan 39 o 37 plantas nucleares a Francia, la ciudad de la luz, París. Y resulta que el 92% de los nigerinos no tienen luz. Y estos son los que le dan la luz a toda Francia. Y lo que se ha descubierto es exactamente lo mismo. Francia es un proyecto racista, un país colonialista, represor, violador de derechos humanos. Bueno, la liberación de Gabón o Burkina Faso es, ¿no? Sí, de Nilsson. Es como Estados Unidos que en teoría está en contra de la guerra y países en el Medio Oriente, pero es una gran farsa porque ellos son los que venden las armas para prácticamente tener negocio y a veces crean guerra solo por eso. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué tiene que ver eso con nuestro curso? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver eso con nuestros cursos? El tema es que Guatemala se encuentra estacionada económicamente. Estacionada. Es una economía ostracista. Es la concha. Una ostra. Y no pasamos a más. Y abrimos la estructura. Ahí hablamos de la economía pobre, hablamos de los minifundios y hablamos cómo es esta parte de la economía estructural de nuestra base agraria. Hablamos bien claro qué economías o qué productos o con qué productos se sostiene el mercado internacional. Y hablamos que las unidades productoras capitalistas sostienen el mercado internacional. Todo lo que se produce aquí va para el mercado internacional y ya está comprometida esa producción. No hay marcha atrás. En las otras unidades, como los campesinos ricos y los campesinos medios, dijimos que en el caso de los campesinos ricos atienden, por ejemplo, la economía centroamericana. O sea, tienen ya comprometido su producto a la economía centroamericana. Los campesinos medios dijimos que su producción era para sostener las economías de los mercados regionales, cantonales, municipales, departamentales. Pero los minifundios, ¿qué ganan los campesinos minifundistas? No saben leer y escribir, nunca han ido a la escuela, son 7 millones.
son minifundistas. ¿Qué es un minifundio? De 20 metros de frente por otros 30 de fondo, o a veces de 12 por 18. Pero lo importante es que ustedes entiendan que solo tienen tierra para vivir y comer lo mínimo. El resto del año son los que se trasladan a las unidades productoras conservadoras para recibir una parte del dinero mensual en lo que dura la cosecha, que dura la siembra. No es una economía, no es un sistema que garantice los 12 salarios a todos los guatemaltecos trabajadores, a que todos tengan bono 14. No existe. Es una economía guatemalteca y que la Guerra Fría, porque resulta que todavía hoy, así como estamos, ustedes no encuentran un canal de televisión en este país que sea revolucionario, como canales de televisión en América del Sur. Ponen en su lugar a cualquiera. O sea que hay una libertad absoluta de pronunciarse. Pero aquí ustedes no encuentran un periodista revolucionario. Ya no hay. Bueno, hay que recordar, igual que maestros y al igual que estudiantes, porque aquí nos mataron a quienes debieron haber sido presidentes de este país. Todos los mataron. Manuel Colón Argueta debió haber sido presidente, solo por poner un ejemplo. No digamos Oliverio Castañeda de León, debió haber sido presidente. Y les puedo poner un montón de ejemplos. Cómo acabaron con el pensamiento político. Entonces, bajo esta teorización que estamos haciendo, solo permítanme un segundo, por favor. Bien, perdón, compañeros. ¿En qué estábamos? ¿Alguien me recuerda? Entonces, en ese planteamiento histórico que traemos de la economía agraria del país, no tenemos nada que hacer. ¿Qué me proponen ustedes para desarrollar el campo? ¿Qué hacemos para entender que todo lo que se produce se va al extranjero? Y que yo no digo que sea malo, pero no se ha resuelto todavía muchos problemas internos, por primer lugar. Y en segundo lugar, fuera diferente que la economía agraria estuviera estatizada, porque estaríamos hablando de un desarrollo social, democrático y con profunda visión social en el país. Pero el determinismo de la propiedad privada en términos, otra vez, ostracistas, sin una visión global de comprender de que los temas agrarios deben de ser una herramienta absoluta del Estado para corregir el rumbo del país. Y como parte precisamente de la investigación que vamos a hacer, ¿cómo es que nosotros o qué instrumentos tenemos para desarrollar el país? Entonces, nosotros mentalmente, el derecho agrario también nos compromete a tener una claridad de conceptos al respecto. Nosotros podemos hablar de la revolución agraria. Así, nosotros queremos implementar una revolución agraria en el país. Otros dirán, no, yo prefiero una transformación agraria. Ah, bueno, planteemos una transformación agraria. No,
Yo quiero zonas de desarrollo agrario, compañeros. Bah, ¿saben qué? ¿Metamos una reforma agraria? Pues no, mejor una reforma agraria integral. Y habrá otros, no. Hagamos unos kibbutz tipo los judíos en Israel. Lo que les quiero decir es que hay instituciones de políticas públicas agrarias que pueden desarrollar nuestra nación. Pero plantear una reforma agraria como el decreto 900 en la Revolución de Octubre, ¿qué fue lo que implicó? ¿Qué implicó esa Revolución de Octubre, ese decreto 900, ley de reforma agraria en el país? Decía el artículo primero del decreto 900, ley de reforma agraria, que se crea esta ley en nuestro país con el objeto de desterrar toda práctica servilista y modernizar la economía agraria de Guatemala. Artículo primero. Era dejar atrás la economía esa estúpida que hemos venido jalando y que la continuamos. Sí, Denilson, no hay problema, Denilson, cuantas veces quieras, no hay problema. Es, es curioso que somos un país con muchos recursos, pero muchos de esos recursos están privatizados y también mal manejados. Por ejemplo, los lagos que están contaminados, los ríos, las tierras, que hay muchas tierras sin aprovechar o que son explotadas solo por pocas empresas. Ese producto es más que todo consumido fuera de acá. Entonces es como que bien paradójico porque tenemos los recursos, pero o sea, esos recursos no le sirven a los guatemaltecos, solo sirve para enriquecer a los ricos. Sí, es decir, gracias, Denilson. Miren, el tema es que somos uno de los países más pobres del mundo, pues. Y yo, como les digo, los puedo meter como pavo, los puedo rellenar de leyes ordinarias. Vale, leyes, 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 ahí, pónganse la gran, en la espalda las pueden llevar. ¿Y qué? Si tenemos en la práctica y en la realidad objetiva de nuestra nación que el cambio climático lo tenemos encima. Y no hay una protección acomedida presupuestaria garantizada a través del presupuesto de emergencia nacional, el rescate de los pueblos que están a las orillas de los lugares que pueden ser objeto de, como consecuencia de todos los escenarios reales de lo que implica un cambio climático, deslizamiento de suelos, el crecimiento de los ríos, lagos, etcétera, etcétera. Hoy el tema de que no llueve, en fin, que no hay agua. Presupuestariamente no estamos preparados para eso. Entonces, ¿para qué diablo sirve este curso si nosotros no tenemos conciencia de eso? Entonces, me decía una compañera, hay que salir a manifestar el 20 de octubre. Sí, hay que salir a manifestar. Yo todos los 20 de octubre hago una invitación a los compañeros estudiantes que me quieran acompañar. Eso es otro tema que más adelante lo podemos platicar, pero el escenario es que yo siempre le pregunto al estudiante, los que están ahí atrás de la cámara, atrás ahorita de la pantalla, ahí a cada uno de los que están ahí, ¿qué decisión ha tomado por el país? ¿Qué actitud tenemos en razón de nuestro país? ¿Qué sentido tiene ser guatemalteco y solo estar enfrente de la pantalla? ¿Y qué? Cuando como jóvenes, hoy una preparación revolucionaria, histórica, consecuente con las necesidades del país, hay que estar jóvenes, recordándole a la población lo que fue la Revolución de Octubre, lo que fue el doctor Juan José Arevalo Bermejo, lo que fue Jacobo Arben Guzmán. Eso es una condición y una consecuencia
de lo que tenemos que visualizar. Bueno, esa era parte de la revisión total para caer otra vez en que vamos a entrarle a que hay instrumentos agrarios que permiten tener una visión, una política pública diferente a la que tenemos en el país, y que una transformación de la economía agraria de nuestro país lo único que puede generar es precisamente un cambio de dignidad en sus habitantes. Un país pobre, 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 que hay que encontrarle una salida. La contrarrevolución de octubre lo que trajo fueron los 300,000 muertos. Entonces la Guerra Fría lo que ocultó y lo que sigue ocultando son los beneficios de la Revolución de Octubre. Pero nosotros los tenemos que liberar. Bueno, eso es parte del escenario. Solamente quería concluir en algo que no quiero que se me escape. ¿Entienden hasta acá lo que estoy hablando, compañeros? Esto es parte de los principios, y ahí está en el libro de los principios del derecho agrario. No es que yo me los esté inventando. Ahí es parte de la realidad objetiva del derecho agrario, democrático, etcétera. Ahí lo vamos a ir hablando porque lo vamos a puntualizar. Pero ya les abrí el escenario mental, que era lo más importante para mí. ¿Se entiende, compañeros? ¿Se entiende? Sí, Gracias. Claro que sí, Gracias. entiende, licenciado. Ok. Sí, licenciado, gracias. Ahora, voy a dejar ahí un punto para ver cuántos grupos tenemos. ¿Quién hace falta grupo? ¿A quién le hace falta grupo? ¿O todos tenemos grupos? ¿Ya tenemos los grupos, compañeros? Ya, licenciado, en mi caso ya. Ya, licenciado. Una previa vamos a estar. ¿Ya tiene el grupo? Ya, licenciado, en mi caso. Ya ¿Ese estoy cuántos completa. tienes? ¿Cuántos 15. compañeros? ¿Cuántos 15 compañeros? 15 compañeros, Lic. El grupo es el número 1. Gabriela, ¿tiene grupo? Buenas noches, licenciado. Sí, ya tengo mi grupo de 15 integrantes. 2. Andy, Sí, licenciado. Sí tengo grupo. 3. Buenas noches, licenciado. Mi grupo también ya estamos los 15 completos. 4. Juan José, Sí, mi grupo. Sí, Lick, ya estamos con el grupo. 5. Jennifer. Gracias. 3 integrantes nos faltan. Bueno, pero ya es bastante, Jennifer. Gracias porque está exponiendo que hacen falta compañeros y ya habrán algunos que se van a unir ahí. Entonces sería el grupo 7, creo yo. Sí, 7. Ingrid. Ok. Disculpe, en mi grupo se hacen falta 8 personas. No te voy a dar número hasta que lo tengas, pero ya habrá algunos ya ahí para tenerlo, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Está bien, Ingrid, mejor te doy de una vez el número. Si te faltan 8 es porque tenés 8. Tengo 7. Tenés que conseguir por lo menos 12. Entonces te voy a dar el número 8. 8 sería, ¿verdad? Sí. Ok, Walter. está bien. Gracias, Lick. Bueno, Walter, 9. Buenas noches, Lick. 10 integrantes pendientes 9. de 5. 9, Walter. Gracias. Gabriela, ya te di número. Ay, perdón, Lick, sí. Jessica. Buenas noches, licenciado. Somos 10. 12 integrantes, nos faltan 3. 10 sería, ¿verdad? El número 10. Sí, correcto. Astrid. Gracias, licenciado. A nosotros nos hacen falta 5 integrantes. Bueno, te doy de una vez número. Astrid, perdone, licenciado, nosotros somos 5. Si usted ok. me mandas tu número y nos agregas. Ok, ¿está bien? Me Ya parece. está. Vaya, ahí Gracias. estamos. O si usted se apunta de una vez el mío y nos agregas. Sí, está bien. ¿Me das tu número? 30, 19, 31, 94. Nosotros también tenemos ya el grupo completo. Serías 11. Muy bien, gracias. Licenciado, Perdón, nosotros somos licenciado. 12. ¿Quién es 12, perdón? Nosotros, yo tengo un grupo 12. de 15 Entonces integrantes. 12. 12. Ya tienen 12, me dijiste.
Sí, 12 integrantes somos. 12 o 2, es que estoy... 12. Ah, ok. Entonces te doy de una vez un número, creo que es el número 12, ¿verdad? Te correspondería el número 12 como grupo. Muy bien, gracias. Buenas noches. Nosotros somos 13. Despacio, vamos a ir con calma. Astrid, número 13. Gracias. Walter, ¿ya te di número? Sí, ya le di. Lady, sería el número... Lick, gracias. Nosotros somos 9. 13 en nuestro grupo. Bueno, entonces número 14. Gracias, Lick. Yo tengo 12 integrantes, licenciado. Entonces sería ese número, ¿qué número 15 sería, verdad? Sí, el 15, gracias. Yo tengo 14 integrantes, licenciado. 16, José. Gracias, licenciado. ¿Y ahí? Nosotros somos 10 integrantes, licenciado. 17. Licenciado, buenas noches. licenciado. Sí, Helen. Buenas noches, licenciado. Nosotros tenemos 11 integrantes. 18. Gracias. ¿Ya no hay otro? Dice que son 18 grupos. Me parece bien. Yo creo que se van a reducir porque es importante que entre menos grupos sea mejor, pero ¿qué es lo que quiero indicar con la cuestión de los grupos? Esta es una bonita oportunidad. Me han presentado unos trabajos excepcionales, les soy honesto. Me he quitado el sombrero de compañeros que se plantean de la siguiente manera. ¿Qué es la investigación que vamos a hacer? Para empezar, estamos hablando de, tiene que ser un trabajo con todas las técnicas del mundo. Tiene que tener introducción, tiene que tener comentarios, tiene que tener conclusiones, tiene que tener recomendaciones. Y es un trabajo que está en la libertad de ustedes de poderlo realizar. Y que todo tiene que ver con la práctica revolucionaria agraria en cualquier parte del mundo y los temas del cambio climático. Si ustedes me quieren hablar del freno del cambio climático en Cuba o en los Estados Unidos, en Canadá o en la China, pues ya tienen una exposición que podría ser un ejemplo para el país. Si ustedes me quieren hablar de una propuesta de desarrollo agrario en Venezuela, Nicaragua o Chile, pues ya habrá la necesidad de verlo desde ese punto de vista. El asunto es que tiene que haber un relator y un coordinador. Un trabajo por lo menos de 20 hojas tamaño oficio, donde tenga por lo menos un comentario de cada uno de los participantes en ese grupo. Y la exposición, por supuesto, será valorada como tal. Ya encontraremos la otra semana, el día lunes, vamos a ampliar sobre esta temática, a menos que tengan una duda de este escenario, porque yo creo que deben de tener muchas dudas. ¿Levantaste la mano, Gabriela? Sí, buenas noches, licenciado. Perdone, tenía un poquito ahí de dudas con el tema de esto de los proyectos que íbamos, o más que todo el trabajo que nos iba a dejar para el segundo parcial. Cuando hablaba de investigación, pues ya me aclaró un poquito el panorama. Ahora bien, recuerdo, y si no usted me corrige, que también había mencionado, por ejemplo, como proyectos para desarrollar con el tema de poder reforestar, cuestiones así que tuvieran impacto social como un proyecto nación. En este caso, sigue siendo. podemos también tomar esa opción, y adicional a eso le quiero consultar. Si tomamos la decisión de poder hacer un proyecto con impacto social, ¿es necesario presentar algún tipo de informe? Ah, sí, por supuesto. Y lo tienen que presentar el día. Estaríamos presentando de igual manera una investigación normal sin el impacto social, por decirlo así. Sí, fíjate que, mira, yo la última que me recuerdo, una compañera, la verdad que hicieron un grupo de solo mujeres, feministas, y hicieron un trabajo de siembra de árboles en una comunidad. Y presentaron fotografías y el por qué ese tipo de árbol tenía que ser sembrado ahí, qué era sembrar árboles para que produzcan agua, o sea, por qué sembrarlo en determinado lugar, cuál es el escenario, hacer un bosquejo de
lo que resulta generalmente de un escenario propio de lo que es la siembra de árboles. Para empezar, es virtuoso, compañera, muy virtuoso. Ya. O sea, eso es parte de lo que tiene, pero por supuesto que hay que presentarlo en el trabajo. Ahí me acompañaron fotografías, es más, hasta me invitaron a ir y de verdad fui. Me pareció muy interesante lo que manejaron ahí. Comprendo, Lick. Mire, y el tema de cuanto al enfoque de la investigación, ¿qué es o guía de algún tema en particular que podamos como tomar referencia y profundizar ese tema, ¿vale? Porque, o sea, nos hace mención de una investigación, sí, pero ¿qué enfoque quiere en realidad? ¿O qué quiere necesidad de...? Ya lo dije. Es que no logro comprender, perdone. Bueno. Ya, tienen la libertad y el enfoque es eminentemente agrario o bien del tema ambiental. De cualquier parte del mundo que sea un escenario y como un ejemplo de acciones sociales que han logrado alcanzar algunas definiciones de desarrollo. Ya. Ok, comprendo también que conlleva entonces que hagamos de cuenta que, qué sé yo, en China ahora implementan el tema de que recolectan el agua para utilizarlo y entonces esto también conlleva que no tengan tanta tema de deforestación y cuestiones así climáticas que impactan eso, ¿podría ser? Pudiera ser. Ok, súper, ya entendí, gracias. No, está bien, y perdón si no me sé explicar. Buenas noches. Sí, Gabriela. Disculpe, con una consulta. Fíjese que yo le acabo ahorita de decir a usted que ya estamos completos con mi grupo, pero no me dio número. 18. Gracias. Perdón, yo soy 18. Sería 19. Sería 19, Gabriela. 19, gracias. Pelea territorio, aquí está bien. Enma, Chamo. Buenas noches, licenciado. Igual para solicitarle el número de grupo, es que por alguna cuestión ahí en el teléfono no podía levantar la mano. Ahora tanto grupo sería aquí 20. ¿Completos en el grupo? ¿Y cuántos tienen? 15. Sí, 20. Gracias. Ya encontraré una mecánica de exposición ahí, Pero me están comprendiendo, este es un escenario de ustedes. Le decía a una compañera en la clase anterior, Licky, ¿será que no le podemos dejar el trabajo en la manifestación del 20 de octubre y que vemos la esencia de la lucha del decreto 900, el planteamiento del curso como propuestas agrarias de la nación? Por supuesto que sí. Ya lo hablaremos más adelante, porque para mí sería... Siempre lo he preguntado a cada uno ahí, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hacemos por el país? ¿Dónde nos apuntamos? Por lo menos cuando sea viejo ustedes, yo ya voy para afuera, pero seguro que les van a tener que dar una gran paja al hijo de que fueron revolucionarios. Y entonces es mejor ahorita llevar pues, mentalmente que somos jóvenes y que tenemos mucho que dar y mucha lucha que emprender por el país. ¿Estamos de acuerdo? Walter, que otra vez me levantaste la mano, Walter. Sí, buenas noches, disculpe la molestia. En torno a lo que nos mencionó, ya nos lo había dicho en la clase anterior, la posibilidad de que no, en lugar de un trabajo o de una investigación o una labor social que pudiera ser el unirnos como facultad a la manifestación del 20 de octubre. A mí eso me llama mucho la atención. Les soy honesto, nunca he participado en una, pero tal vez porque no ha habido algo justificable. En este caso, si estamos hablando de una reforma agraria en nuestro país, cosa que yo les soy muy honesto, lo miro muy complicado por todo lo que los alumnos que puedan hacer la atención, que sea la diferencia, o sea, no solamente salir a caminar unos 10 kilómetros bajo el sol, hacer relajo, hacer el ridículo como muchos, y yo le voy a dar mi opinión muy particular. No, pero me parece bien. Con lo de la fiesta cívica este 15 de septiembre, tuve la oportunidad de ver
a varias personas corriendo dando insultos en todo el camino hacia las personas que los veían, y a mí eso me desmotivó, le estoy bien honesto, lejos de alegrarme en la fiesta cívica me dio tristeza. Luego, ahora aparece el escenario de la manifestación del 20 de octubre, que normalmente las manifestaciones son para hacer relajo, para pintar paradas de Transmetro, para arruinar los bienes del Estado. Marcar una diferencia a mí me llama la atención, a mí me gusta mucho, y creo que nos traería mucho mejor resultado que un trabajo escrito o que un trabajo que va a quedar en eso como ideas que nosotros podemos plasmar, pero que difícilmente se vayan a poder concretar. Lo del proyecto de ir y sembrar árboles también me parece algo que podría hacerse, pero le repito, si se pudiese llegar en un consenso, y esto no lo digo para tratar de evitar hacer una tarea, al contrario, mi grupo y su servidor estamos con la mejor disposición de hacerlo, pero si realmente nos va a dejar algo que sea algo que pegue, y esto que usted dice de acuerpar y de ser la mayoría, no como una organización X, sino como la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, específicamente el 6º semestre, y hacernos notar, yo estoy de acuerdo. No sé si los demás compañeros. Gracias, Lick. Yo aplaudo al compañero. Me parece que si logra Walter convencer a los compañeros fuera del aula, los 20 grupos, de que los 20 vayamos en escenarios de esa naturaleza, ese es un acto natural nuestro, me explico, que es un compromiso formal, independientemente del trabajo, es una gratificación. Te quiero ilusionar. Si yo pensara como tú eres joven, yo nunca me he desilusionado, todavía tengo la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Si no fuera catedrático, inclusive con las posturas que me manejo, no pudiera. Así es que... Yo me apunto, Lick, también. Bueno, nos vamos a apuntar todos ahí. De verdad, ya lo vamos a platicar, y creo que me encanta y me agrada que vengan ustedes, para que no hayan esos especuladores pendejos que andan diciendo que uno regala puntos por manifestaciones, porque lo hay, de esos trepadores oportunistas que no quieren hacer trabajo y que no tienen ni la mente del día de mañana cómo vivir en este país. Creo que lo más, hay compañeros que ya mentalmente lo que quieren ser son fiscales tipo Curruchiche. Tipo Curruchiche. Exacto. Ya metas en la cabeza que de alguno va a ser igual que Curruchiche o peor. Ahí van a ver. Pero de una vez lo vamos a señalar desde ahora. Los dejo ahí, compañeros, y nos platicamos el lunes, por favor. Muchas gracias. Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches.